Galletas de mantequilla para Navidad. Las galletas más fáciles, rápidas y deliciosas. Las galletas de mantequilla ya son un clásico. ¿Quién no preparó galletitas de pequeño o ayudó a prepararlas? ¿A poco no era divertido? Bueno, esta receta de galletas te va a encantar porque son muy fáciles y son perfectas para regalar o compartir. Solo mételas en una latita, un frasquito con un listón y tus invitados, amigos o familiares quedarán encantados. Ok, comencemos a preparar nuestras galletitas. En este bol ya tengo 110 gramos de mantequilla sin sal que debe estar a temperatura ambiente. Vamos a ir ablandándola por unos segundos ayudándonos con una palita. Como ves, no pone nada de resistencia porque la saqué del refrigerador una hora antes de usar. Posteriormente mezclaré 80 gramos de azúcar glass con un cuarto de cucharadita de sal. Ya sabes que la sal ayuda a balancear los sabores y aunque no lo creas le da un sabor muy rico a las galletas. Iré tamizando antes de incorporar y mientras hago esto te comento que los ingredientes y tips los encuentras como siempre abajito del título, en la cajita de información. Ok, voy a seguir mezclando ligeramente con mi palita solo a incorporar, hasta no ver azúcar suelta. No debemos mezclar de más. El usar azúcar glass y mantequilla a temperatura ambiente hace que este procedimiento sea mucho más rápido. Lo máximo que yo mezclo es 1 minuto. Lo siguiente que agregaré son 2 yemas que deben estar a temperatura ambiente. Aquí las mías se juntaron porque las coloqué en un bol hace ya un ratito y olvidé taparlas. Te recomiendo si las sacas antes, cubres con papel film tocando las yemas para que no se hagan feas. Después de esto añadiré media cucharadita de esencia de vainilla. En su lugar también puedes usar algún otro aroma que a ti te guste. Vamos a seguir mezclando solo a incorporar bien, que ya no veas trocitos de yemas en la masa. Por último voy a mezclar 200 gramos de harina de trigo todo uso con 10 gramos de maicena o almidón de maíz como tú lo conozcas. La maicena ayudará a que las galletas queden con una textura ligeramente crujiente por fuera y muy suaves por dentro. Voy a ir tamizando la harina antes de incorporar. La iré agregando poco a poco. A mí me gusta ir añadiendo la harina poco a poco para incorporarla mejor. Ok, iré mezclando con la palita de manera uniforme, presionando, tallando a formar una masa que debe sentirse suave, no seca. Y como puedes ver, la masa no queda del todo junta, pero no te preocupes, no queremos tocarla mucho con las manos para que no se desarrolle el gluten y esto ocasione que nuestras galletas queden duras. Por ello, así como está, la voy a ir colocando sobre papel de hornear. Ok, aquí ya tengo todo en el papel de hornear. Voy a cubrir con la mitad del papel e iré presionando desde el centro hacia afuera para distribuir uniformemente. Posteriormente me voy a ayudar con un rodillo. Voy a ir estirando formando un tipo de rectángulo que debe quedar de unos 4 a 5 milímetros de espesor. Y bueno, aquí puedes ver por qué digo tipo de rectángulo, pues no debe ser perfecto, pero sí trata de que tenga el mismo espesor por todos lados, pues queremos que las galletas se horneen uniformemente. Estiraré un poco más cuidando de no pasarme, no quiero que mis galletas queden tan delgaditas. Y bueno, lo que voy a hacer ahora es doblar las orillas del papel para envolver bien la masa, pues vamos a llevarla al refrigerador por unos 30 minutos a 1 hora. Claro que puedes dejarlas más tiempo si gustas, incluso de un día para otro. Eso sí, déjalas reposar unos minutos a temperatura ambiente antes de cortarlas porque al sacarlas la masa estará bastante firme. En fin, después de media hora iré cortando la masa. Puedes ir cortando en cuadritos, círculos o como yo, usar cortador de galletas. Los que yo tengo son cortadores con sellos o expulsor para que ya queden con un diseño bonito. La verdad es que son muy prácticos. Pero si eres bueno o buena diseñando y te gusta, con cualquier otro cortador o haciendo cuadritos o círculos, estas galletas también te quedarán muy lindas y deliciosas.
Y bueno, ahora iré colocando en una bandeja con papel para hornear, dejando un espacio entre una y otra de más o menos 1 centímetro. Aprovecho este momento para invitarte a suscribirte al canal y me encantaría me dejes un comentario para saber qué te ha parecido la receta. Ok, ahora iré juntando la masa sobrante para estirar nuevamente a 5 milímetros de espesor. Voy a hacer más galletitas. En total a mí me salieron 44 piezas, pero la cantidad va a depender del cortador que tú uses. Y bueno, voy a llevar al horno, que ya en estos momentos debe estar a 180 grados centígrados. Recuerda encender tu horno unos minutitos antes de sacar tu masa del refri. El tiempo de horneado va de 10 a 15 minutos o a que las veas ligeramente doraditas. Y créeme, tu cocina olerá deliciosa cuando ya estén perfectas. Las mías estuvieron listas en 12 minutos, pero ya sabes que cada horno es un mundo. Así que ve asomándote a tu horno desde los 10 minutos y al sacarlas, déjalas reposar unos 5 minutos en la bandeja, porque si intentas moverlas inmediatamente se te pueden romper. Como puedes ver, aquí la mía ya se rompió un poquito porque la toqué. Están muy delicadas en este momento. Y bueno, ya después de 5 minutos las voy a ir colocando en una rejilla para dejarlas enfriar completamente. Me encanta el olor que desprenden, me dan ganas de comer una, pero lo que nos dicen nuestras mamás y abuelitas es que no debemos hacerlo, pues nos empacharemos o nos dará corre que te alcance. Como sea, yo prefiero esperar. Una vez frías, puedes ir colocando dentro de una latita con capacillos o dentro de un frasquito con un listón. Qué mejor que esta vez regales algo que tú misma o mismo has preparado. Y así como están, se ven súper lindas. Pero incluso puedes pasar la mitad de algunas de las galletas en chocolate derretido, pasarlas por azúcar o usar un glaseado real para rellenar los diseños. De cualquier forma, decoradas o no, estoy segura que te van a encantar, pues son muy fáciles. Por ello te invito a que las pruebes y a que compartas esta receta de galletitas con tus familiares, amigos o en tus redes sociales para que así más personas puedan prepararlas. Eso es todo, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.